El día de hoy hablaremos de esa primera cualidad o característica que poseen las personas de éxito. Hablaremos también de que tú probablemente también la tengas o de cómo alcanzarla. Si quieres saber cuál es, sigue con nosotros. Hoy hablaremos de la autoestima. También haremos referencia a los niveles o tipos de autoestima que existen y de su importancia en nuestro desarrollo personal y profesional. Como ya lo saben, el objetivo de nuestro canal es ayudarlos a ustedes a alcanzar su máximo potencial. Para ello es indispensable que puedan ustedes medir su nivel de autoestima, conocer cómo se sienten ustedes con ustedes mismos. Y por ello en este video de hoy quisiera destacar esta palabra tan importante, esta palabra compuesta tan significativa en nuestras vidas: autoestima. El concepto de autoestima es muy simple y sencillo, es cómo me siento conmigo mismo, cómo me valoro, qué opino de mí. Y me doy cuenta que en muchas ocasiones nosotros opinamos mejor de otras personas y damos una valoración muy alta a otras personas que ni siquiera conocemos y nos valoramos a nosotros mismos de una manera más baja o con menos puntos de los que les damos a otras personas. Ahí comienza el problema. Cuando nosotros hacemos eso, debemos identificar que tenemos un problema en nuestra autoestima. Como siempre, abajo le vamos a dejar un link con una autoevaluación que pueden realizarse que mide el nivel de autoestima que poseen. Y hablando un poco de esa autoestima y de ese concepto de autoestima, vamos a hablar y a conocer de los niveles o tipos de autoestima que existen. Entonces, para fijar el concepto de autoestima, entendemos por esta el cómo nos evaluamos, cómo nos sentimos con nosotros mismos, cuánto nos amamos, cuánto nos respetamos, cuánto y cómo y qué sentimos de nosotros mismos. Y la importancia que esta tiene en nuestro desarrollo, como ya lo dije, personal y profesional, porque la autoestima es la que nos va a permitir llegar a donde nosotros queramos. Voy a hablar de los niveles o tipos de autoestima y voy a tratar de hacerlo con un ejemplo significativo. Cuando estamos a punto de salir de casa y nos hemos vestido y algún miembro de la familia, hijo, hermano, esposo, pareja, esposa, nos comenta: y vas a salir así. En ese momento, dependiendo de nuestra autoestima, tomamos diferentes decisiones. Y los niveles de autoestima básicamente se definen en 4. Autoestima alta y estable, autoestima alta e inestable, autoestima baja y estable y autoestima baja e inestable. Y con el mismo ejemplo vamos a ir describiendo cada uno. Cuando tenemos la autoestima alta y estable y alguien nos dice que si vamos a salir así, la respuesta es sí, voy a salir así porque así me siento bien conmigo mismo. Y fue lo que escogí ponerme y estoy seguro de que estoy y me veo muy bien. Cuando tenemos la autoestima alta e inestable, probablemente también salgamos con lo que decidimos ponernos, pero tendemos a cuestionarnos a nosotros, tendemos a pensar si la persona tenía razón en algún momento. Nos inestabiliza eso, le tenemos temor al fracaso. Probablemente le tenemos un menor temor al fracaso que las autoestimas bajas, pero sí tendemos a inestabilizarnos en algún momento, a tener ciertos temores. La autoestima baja y estable, esa autoestima generalmente tiende más bien a cambiarse de ropa en muchas oportunidades antes de salir, de probarse varios vestidos o camisas, tiende a tener conversaciones negativas consigo mismo. Y en ese caso, muy probablemente antes de salir de su habitación, esa persona se ha probado muchos vestidos o muchas camisas, pantalones, etcétera, para tratar de verse bien, para sentirse bien consigo mismo, a veces sin conseguirlo. Y eso también nos permite a nosotros ir viendo, este ejemplo nos permite ir viendo en esas características, en este ejemplo que estamos dando el día de hoy, cómo es mi quehacer diario en ese sentido y en otros. Si estoy buscando generalmente la aprobación de mí mismo y si no me siento cómodo conmigo. En el caso de la autoestima baja y estable, cuando llega a la puerta y le comentan que si van a salir así, la persona también probablemente pueda salir así.
pero va cuestionándose, va diciéndose que seguramente se equivocó, que no, que después de haber visto tanta ropa y haberse medido tantos vestidos o camisas, pantalones, etcétera, no se siente bien con lo que seleccionó y probablemente no escogió la mejor ropa para salir ese día. Se va a ir cuestionando por el camino. Y en el caso de la autoestima baja e inestable, tienden generalmente a tomar decisiones pero para agradar a otros, no para sentirse bien consigo mismo. Y ese es el gran problema que tiene la autoestima baja e inestable. Y por eso comento, traten de identificarse, traten de hacer el test para poder valorar y entender y saber un poco en qué nivel de autoestima me encuentro. Y recuerden, la autoestima alta y estable es aquella que se siente bien con sus decisiones, que se siente bien consigo mismo, que se valora, que se quiere, que se ama profundamente. Y ese es el secreto que tienen las personas para que otros te quieran y te valoren. Siempre que tú quieras que alguien te aprecie, debes comenzar apreciándote tú primero. Como siempre voy a tratar de dar el ejemplo de cómo incorporar esto en el campo laboral, en las universidades, o en los liceos, en el bachillerato o en las escuelas. Imagínense que nosotros podamos medir la autoestima de los estudiantes de un colegio, de un liceo o al personal de una empresa. Podríamos identificar fallas que tienen que ver con esa persona que probablemente en una escuela está en su proceso de desarrollo, que puede estar sufriendo de bullying o que puede estar sufriendo de no sentirse bien consigo mismo. Podríamos detener ese proceso y ayudarlo a salir de allí. Lo mismo en el bachillerato y, ¿por qué no, lo mismo en las empresas? Por eso digo que el programa avanzado de formación y específicamente este canal está hecho para que podamos nosotros desarrollar todas estas áreas en diferentes niveles y en diferentes entes, que es posible lograr ayudar a la máxima cantidad de personas sencillamente practicando un test de autoestima o de cualquier otro que nosotros proponemos. Este taller de autoestima nosotros lo complementamos con otro que es de autoconocimiento, que también lo vamos a ver más adelante y, como ya lo dije, vamos a volver a tocar el punto de autoestima. Después de este video inmediatamente voy a grabar otro con uno de los libros que me ha ayudado muchísimo en el tema de la autoestima, de la valoración personal y de ir viendo cómo puedo yo ayudarme a mí mismo a mejorar la autoestima y a entender lo sencillo que puede ser mejorar o cambiar algunos aspectos de mi vida para sentirme mejor conmigo mismo. En lo que respecta a la importancia de la autoestima y su significado, uno de los primeros libros que leí en ese proceso de desarrollo gerencial fue o es Hasta las águilas necesitan un impulso, de David McNally. En ese libro, él señala cuáles son las cualidades o características de las personas seguras de sí mismas y que poseen poder de decisión y acción. Y él da un ejemplo de la autoestima a través de un barco. Y él dice que un barco tiene muchos componentes, que tiene el motor, que tiene las velas, que tiene el timón, o sea, una pieza fundamental que es la que permite que el barco pueda llevarnos de un lugar a otro de forma segura, y es el casco. Él comenta que cuando los cascos los sacan del mar después de algún tiempo, después de algunos años, generalmente tienen pegados a él un montón de crustáceos o de elementos que hacen que el barco se mueva de forma más lenta y hasta pueda debilitarse. Él señala que siendo la autoestima el casco que hace que todos los componentes puedan estar adentro y el barco pueda flotar y pueda llevarnos de un lugar a otro, que esos crustáceos o esos elementos que se están pegando en el barco tienden a ser nuestras creencias limitantes, y lo compara con esto. Y lo que dice es que esas creencias limitantes es lo que nos hacen ir de forma más lenta o debilitar el casco o abrirlo como tal o hacer que se debilite y que comience a entrar agua y que podamos hundirnos. Y ese concepto de hundirnos lo hemos escuchado muchísimas veces a lo largo de nuestra vida, y a veces decimos o tendemos a decir me siento hundido. Bueno, y básicamente este ejemplo aplica muy bien para ese caso en particular. Y la idea de este tema de la autoestima es que veamos cuáles son esas creencias, que identifiquemos esas creencias que nos limitan, que probablemente nos limitan a otros, que no nos están permitiendo ir de un extremo a otro, o lo que es lo mismo, no nos están permitiendo alcanzar nuestros objetivos, porque probablemente seamos nosotros mismos los que estamos limitando nuestro crecimiento personal y nuestro desarrollo.
Ya para terminar, los invito a que veamos el próximo video, que lo vamos a grabar inmediatamente y que se va a basar en este maravilloso libro que se llama El vendedor más grande del mundo, de Ockman Dino, y en el que vamos a hablar específicamente del primer pergamino, y donde quiero destacar algunos aspectos que nos pueden ayudar a resolver el tema de la autoestima y sobre todo a mejorarla y a poder nosotros identificar qué puede estar haciéndonos sentir mal. No confundamos autoestima con depresión. Que por supuesto, si nuestra autoestima no es la mejor, podríamos llegar a sentirnos deprimidos en algún momento por esta situación. Pero vamos a identificar en este próximo video probablemente algunos aspectos que podemos tocar y mejorar en la práctica para sentirnos mejor con nosotros. Como siempre, les doy las gracias por seguir el video de hoy. Si les ha gustado el contenido, les invito a que nos den un like, que nos ayuda muchísimo, a suscribirse a nuestro canal y a darle a la campanita para próximas notificaciones. Hasta pronto y nos vemos en un próximo video.